Hola de nuevo, esta vez vamos a hablar de las necrópolis tebanas. Si en el vídeo anterior nos centramos en los templos funerarios, en esta ocasión veremos esa otra parte tan importante de Tebas Oeste como son las necrópolis. Volvemos a hacer referencia a las dos posiciones que nos marcan aproximadamente los puntos más altos de la cordillera de las montañas tebanas, como son el Kurn por un lado y por otro la corona de Tebas, y ya a los pies de estas montañas, sobre todo del Kurn y de los acantilados que le quedan enfrente, empezaremos a enumerar las necrópolis que podemos encontrar aquí. Primero, la del Valle de las Reinas, que es la situada más hacia el sur. Después, la de Der el Medina, el poblado de los trabajadores. Y muy cerquita, en la entrada de este valle, encontramos la necrópolis de Kurnet Muray, que hasta hace muy poco tiempo estaba casi totalmente tapada por una población moderna. Más hacia el norte hallamos la gran necrópolis de Sheikh Abdel Kurna, a veces la llama el Valle de los Nobles. Por detrás de esta encontramos la necrópolis de Der el Bahari, presidida por el templo funerario de Hatshepsut, el de Mentuhotep II y un pequeño templo, también con terrazas, etc., aunque mal conservado, de Tutmosis III. La necrópolis de El Joja, que es una pequeña loma que queda justo al norte de Sheikh Abdel Kurna. La necrópolis de El Asasif, que en realidad es la continuación hacia el este de la necrópolis de Der el Bahari. Y nuevamente aquí veremos en un plano la posición de estas necrópolis mencionadas, más otras que quedan un poquito más hacia el norte. Sheikh Abdel Kurna, Kurnet Muray, necrópolis de Der el Medina, necrópolis del Joja, Der el Bahari, el Asasif, y ahora ya más hacia el norte, Drabu el Naga, que es otra gran necrópolis, la necrópolis de El Tarif, ya en el lado norte. Recordemos que es esta necrópolis donde encontraríamos enterramientos, por ejemplo, de reyes de la dinastía 11. En esta imagen, tomada desde un globo, podemos ver en primer término el Valle de las Reinas, que es lo que señalamos ahora en este círculo. Y muy cerquita, veamos las distancias son cortas, muy cerquita tenemos el poblado de los trabajadores de Der el Medina, es decir, el lugar donde residían aquellos hombres que se encargaban precisamente de construir, de tallar en la roca estas tumbas de reinas, príncipes y reyes que decoran toda esta montaña tebana. El Valle de las Reinas es conocido con el nombre de Taset Neferu, este es el nombre original egipcio que podemos traducir como el lugar de los hijos reales. De hecho, aquí encontramos cerca de 110 tumbas, no todas son de reinas ni mucho menos, son más numerosas tumbas como por ejemplo de príncipes. El problema aquí es que la mayoría, por desgracia, son tumbas anónimas. Desde Ramsés I se considera que el valle ejerce su función como necrópolis para reinas y príncipes, pero el hecho es que la mayoría de las tumbas que tenemos aquí son de la dinastía 18, son tumbas más simples de pozo con cámara lateral. Pero fijémonos que incluso en el Valle de las Reinas podemos ver una distribución topográfica de las tumbas por cronología. Por ejemplo, las que están pintadas de una tonalidad más amarillenta son de la dinastía 20 y en concreto a la fase de Ramsés III. Aquí hayamos tumbas de príncipes y también de alguna reina. Por otra parte, por ejemplo, las que tienen un tono gris azulado, un tono más oscuro, de modestas dimensiones, mayoritariamente son todas ellas de la dinastía 18. Y finalmente las grandes tumbas que vemos en la parte superior de la imagen, parte superior derecha, son tumbas que pertenecen a la dinastía 19, como reinados de Seti I, Ramsés II. Fijémonos en esta imagen, corresponde a una de las tumbas del Valle de las Reinas, en concreto la QV44, que es la tumba del príncipe Jaenwaset, un hijo de Ramsés III que murió antes de que lo hiciera su padre. Es una de las tumbas más bonitas
del Valle de las Reinas, y en ella, por ejemplo, encontramos continuamente a Ramsés III acompañando a su difunto hijo, que es el que veríamos con la coleta lateral en esta imagen. En cuanto a los textos y iconografía de la tumba, bueno, se puede decir que mayoritariamente pertenecen a diversos capítulos del Libro de los Muertos. Fijémonos ahora en la imagen de la izquierda. Es la imagen de la tumba tal cual la encuentra Ernesto Schiaparelli a principios del siglo XX, con una gran cantidad de ataúdes del tercer periodo intermedio. Hay que tener en cuenta que estas tumbas fueron reutilizadas con posterioridad a su abandono. Otra de las grandes tumbas del Valle de las Reinas, por supuesto, es la célebre tumba de Nefertari, la esposa de Ramsés II. Es la QV66. Esta fue descubierta en 1904 también por Ernesto Schiaparelli, que estuvo excavando en el Valle de las Reinas a principios del 20, pero la tumba tuvo que ser cerrada al público a pesar de su vistosidad debido a problemas de conservación. De hecho, el Instituto Getty estuvo trabajando en ella de 1988 a 1995, dejando un resultado muy positivo en la misma. Y el problema actual es que nuevamente han comenzado problemas de conservación. En todo caso, sigue siendo una de las tumbas más destacadas del Valle de las Reinas, y en ella, en la decoración, prima también, sobre todo, partes del Libro de los Muertos. En la necrópolis de Kurnet-Muray, que es la que da paso hacia el empalazamiento de Deir el-Medina, hay varias tumbas. Aquí el problema, como comentaba antes, es que sobre esta necrópolis se asentó una población moderna que ha deteriorado pues toda la decoración de estas tumbas, pero cabría destacar entre ellas la decoración de la tumba del virrey de Kush, Huy, de época de Tutankamón. Estas imágenes son de la tumba y nos muestran, por ejemplo, la llegada de una comitiva nubia que se presenta ante el rey Tutankamón. Más allá de Kurnet-Muray, si nos adentramos por el valle, nos dirigiríamos a Deir el-Medina. En Deir el-Medina no solo encontramos el poblado de los trabajadores, indicado en esta foto, también un templo de época tolemaica, capillas del Imperio Nuevo, un pozo también del Imperio Nuevo donde se encontraron los famosos óstraca con multitud de inscripciones de todo tipo pertenecientes a esta población. Aparte de esto, justo a la izquierda del poblado es donde se concentra la mayor parte de las tumbas de los trabajadores de Deir el-Medina. No son tumbas individuales, son tumbas que sirvieron para varias generaciones de una misma familia. La estructura exterior de la tumba debía ser bastante vistosa en origen. Tenía un pilono de entrada a modo de fachada, un patio, una capilla de culto familiar y sobre esta capilla una pirámide de no más de 10 metros de altura, una pirámide construida en adobe, si bien podía tener piramidión de piedra y alguna estela también de piedra en el nicho que da más o menos en dirección este. Bien, pues esto es la superestructura de la tumba. Lo que veis en imagen es la correspondiente a la TT1, que es la tumba de Senetjem. Bien, pero para acceder a la tumba propiamente dicha, desde el patio encontraríamos un pozo que nos llevaría hacia una antecámara y una cámara sepulcral. En el caso de Senetjem, tengamos en cuenta que en el momento de su descubrimiento se vio que había más de 20 cuerpos en esta tumba, es decir, verificando que se trata de un panteón y no de una tumba exclusivamente para Senetjem. El contenido iconográfico y textual de estas tumbas nos lleva nuevamente, sobre todo, hacia el Libro de los Muertos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos una de las viñetas más conocidas por todos de este libro. Se trata de la viñeta del capítulo 110, el capítulo que hace referencia al Sejet y Aru. Después tenemos otra necrópolis, en este caso una necrópolis realmente muy importante por su alto número de tumbas, pero también por la calidad de estas tumbas y las dimensiones de las mismas, que es la necrópolis de Sheikh Abdel Qurna. Como veis, queda justo por detrás, justo al oeste del Ramesseum
y del templo de Amenhotep II y el de Tutmosis III. Aquí encontramos tumbas como por ejemplo la de Ramose, la tumba TT55. Para acceder a esta tumba bajamos por una rampa que nos llevaría a un primer pilono, del que en la imagen aún veis unos pequeños restos. Tras este pilono, un patio excavado en la roca, y a partir de aquí una primera sala hipóstila, una siguiente sala hipóstila y la sala de culto. Es en la primera sala hipóstila donde encontraríamos a mano izquierda un pasillo, primero en rampa, después escalonado, que conduciría a la auténtica tumba de este personaje Ramose, que vivió a caballo entre Amenhotep III y Amenhotep IV, el futuro Akenatón. Lo que tenemos ahora en pantalla son dos imágenes de esta tumba. En la izquierda, una de las más famosas de la misma, que es el cortejo fúnebre que lleva los restos del difunto Ramose, sus vísceras y el tekenu, que es esa especie de bolsa de color negro encima de un trineo que vemos arriba a la derecha, y por supuesto también todo el ajuar funerario del que vemos parte en la imagen, todo ello con la presencia de las plañideras, que no hay que pensar que eran mujeres familiares del difunto únicamente, sino que también en ellas había mujeres contratadas para expresar teatralmente, ¿no?, el dolor por la defunción de este personaje. Y después esta tumba también nos ofrece uno de los más bellos ejemplos de relieves de la dinastía XVIII. Aparecen varias parejas, no solo los padres de Ramose y de su esposa, sino otras parejas vinculadas a esta familia. Otra tumba muy importante de Sheikh al-Kurna es la de Rehmira. Rehmira fue un visir de época de Tutmosis III. En su tumba han quedado textos muy importantes, como las instrucciones, las obligaciones del visir. Es una tumba en forma de T, excavada en la roca después de un patio a cielo descubierto. Y en la parte más importante para nosotros de la tumba por su decoración, que es el pasillo longitudinal, aquí tengamos en cuenta cerca de 300 metros cuadrados de decoración, donde sobre todo destacan numerosos ejemplos de trabajos de egipcios, trabajos de orfebrería, trabajos de escultores, por ejemplo, también recogida de la miel, trabajos de peleteros, de carpinteros, etc. Son ejemplos muy, muy bonitos, muy atractivos que nos ofrece esta tumba. Al norte de Sheikh al-Kurna, otra necrópolis es la de El Joja. Aquí también hay muchas tumbas, algunas de ellas considerablemente grandes, hipogeos me refiero, pero podríamos citar, por ejemplo, la tumba de Puyemra de época de Tutmosis III. Más al norte hallaríamos la necrópolis de Dra el Naga. Esta es una necrópolis amplia, tanto por extensión como por su cronología. Podríamos citar aquí dos tumbas también bastante grandes, que son la K9311 y K9312, excavadas recientemente por Daniel Pohls y el Instituto Arqueológico Alemán, que tal vez puedan vincularse a principios de la dinastía XVIII, a la reina Ahmose Nefertari y al rey Ahmose, o al rey Amenhotep I y Ahmose Nefertari. Bueno, hay dudas sobre quiénes son los dueños de dichas tumbas, pero muy probablemente, como decía, ha de ser de personajes muy importantes de principios de la dinastía XVIII, y por eso se habla generalmente de estas posibilidades. Y un poco más al norte, pero dentro de la necrópolis de Dra el Naga, hallamos algunas visitables, aunque de pequeñas dimensiones, como la tumba de Roy, que es un escriba de época de Horemheb, y tumba a la que pertenece la imagen que veis a la derecha. Otra tumba en Dra el Naga, importante pero no visitable, es la tumba de Yehuti, de época de la reina Hatshepsut. Os pongo el enlace de la página de la misión española dirigida por José Manuel Galán, que ya lleva numerosísimas y exitosas campañas en esta tumba. En esta imagen del Google Earth podemos ver la montaña tebana, en la parte inferior la llanura aluvial, y bueno, aquí es donde están repartidas todas las necrópolis, pero ahora vamos a señalar dos que hasta ahora no habíamos mencionado, que son el Valle de los Reyes,
en concreto el Valle de los Reyes, en su sector oriental, que es el más importante, el que contiene mayor número de tumbas, y la parte occidental del Valle de los Reyes, que contiene unas pocas tumbas, como por ejemplo la tumba del faraón Ay, la tumba del faraón Amenhotep III, aunque los cimientos fundacionales los depósitos fundacionales, perdón, son de época de Tutmosis IV, y bueno, alguna tumba más que hay inacabada en ese valle que quizás podría relacionarse con la época de Akenatón, Tutankamón. Sobre esto ya pues es un poco especulativo, ¿no? Es un valle bastante largo, aún un tanto virgen, con pocas tumbas como hemos mencionado. La parte más importante del Valle de los Reyes es justo esta, como decía, el Valle Oriental de los Reyes. Aquí, en principio, tengamos en cuenta que lo que se intentó fue crear tumbas en un lugar que no fuera visible desde el Valle del Nilo, un lugar oculto, un lugar secreto, y, por tanto, también un lugar en el que la tumba quedara completamente disociada del lugar de culto. Recordemos, por ejemplo, en la época de las pirámides, cómo la pirámide, donde está la tumba del faraón, forma parte de un complejo funerario donde se realiza el culto al faraón. Por lo tanto, todo el mundo sabe dónde está el faraón enterrado. Sin embargo, a comienzos de la dinastía XVIII se va a producir una disociación entre el templo funerario, el lugar de culto, y la tumba propiamente dicha. Y eso es lo que ocurre aquí en el Valle de los Reyes. Tenemos tumbas aquí, ocultas, en principio era un lugar secreto, y en otro lugar, cercano a la llanura aluvial, los templos funerarios, que es donde se ejercía el culto por el difunto faraón. Fijémonos en esta otra imagen del Valle Oriental de los Reyes. Esta flecha está marcando la posición de la KV-20, que es la tumba original de Tutmosis I, después ampliada por la reina Hatshepsut. Fijémonos que es una tumba que se construye en un lugar incluso oculto dentro del valle, en una parte alta, con una entrada pequeña. Esta es la intención. De hecho, queda una inscripción del arquitecto Ineni, que es el que hizo la tumba, donde, vamos, queda bien claro que lo que se busca es un lugar fuera de la vista de los egipcios. Esta es la entrada de la KV-20, como vemos es una entrada pequeña, y el plano de la tumba es más complejo, es curva, una planimetría curva que nos lleva a una cámara sepulcral. La antecámara en realidad es lo que en origen fue la cámara sepulcral de Tutmosis I, pero tengamos en cuenta que es una tumba de cerca de 225 metros de longitud y que presenta un desnivel de unos 97 metros entre la entrada y la parte inferior de la misma, es decir, una tumba con bastante pendiente. A lo largo de la historia del Valle de los Reyes vamos a ver cómo este secretismo inicial que hacía que las tumbas buscaran lugares recovecos dentro del valle y sus entradas fueran pequeñas, esta tipología inicial, digamos, va a ir cambiando a lo largo del tiempo según ya sea evidente que el Valle de los Reyes es el lugar donde se entierran a los reyes del Imperio Nuevo. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda nos encontramos con un acantilado al que se accede por unas escaleras. Estas escaleras en origen no existían, estas escaleras las hicieron los excavadores que trabajaron en esta tumba hace más de un siglo. Entonces, si eliminamos las escaleras y todos los derrubios asociados a ellas, nos encontraríamos con una pared vertical, y arriba de esa pared un pequeño hueco en el que se practicó la entrada de la tumba de Tutmosis III. Es decir, es una tumba alta, una tumba casi de acantilado, oculta, secreta. Pero después, en época de Amenhotep III, vemos como la entrada de su tumba en el valle occidental de los Reyes se sitúa a medio camino entre la parte baja del valle y el acantilado. Está en el talud, por lo tanto es algo más visible, aunque la entrada sigue siendo discreta. Pero claro, cuando lleguemos ya a la dinastía XIX y sobre todo la XX, la tumba, que está a pie de valle, presenta una entrada monumental, e incluso es posible que alguna de estas tumbas de final de la época ramésida tuviera un pilono de entrada. Es decir, era absolutamente visible y todo el mundo sabía dónde se situaban
estas tumbas ya en dicha época. También la planimetría va cambiando a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, en la tumba de Tutmosis III nos encontramos, como es el caso del plano de la izquierda, con una tumba de tipología acodada, ya llegamos a época de Amenhotep III, por ejemplo, y encontramos un doble codo, una tumba más desarrollada, con una cámara sepulcral, no ya en forma de cartucho u ovalada, sino de forma rectangular con numerosos pilares y con una parte más baja que es la que va a contener el sarcófago, es decir, va cambiando esta tipología, aunque los puntos básicos de la tumba, como son sucesión de corredores escalonados en rampa, un pozo, una antecámara principal, cámara sepulcral con cámaras laterales, todo esto, salvando las diferencias, se conserva. Eso sí, si en la parte inferior derecha estamos viendo ahora el plano de la tumba de Tutmosis III, fijémonos en el de Horemheb, que es la tumba marcada a la izquierda. A partir de este momento, en realidad ya la inaugura Ay en el valle occidental de los Reyes, o incluso podríamos decir el propio Akenatón en Amarna. A partir de ese momento se inician tumbas que ya dejan de ser acodadas, son tumbas de aspecto totalmente longitudinal, de un solo eje. Estas tumbas van a continuar este diseño con cambios ligeros, ¿no?, hacia la dinastía XIX y finalmente dinastía XX, donde prácticamente serán de desarrollo horizontal. Fijémonos ahora también en otra cualidad del Valle Oriental de los Reyes, y es que podemos intuir una distribución de las tumbas de manera topográfica y cronológica. Por ejemplo, la KV-16 es la tumba de Ramsés I, la KV-17 es la tumba de Seti I, su hijo. Vemos por tanto que están juntas. No muy lejos encontramos la KV-7, que es la tumba de Ramsés II, el hijo de Seti I, y casi al ladito la KV-8, que es la tumba del hijo de Ramsés II, es decir, de Merneptah. Vemos por lo tanto que hay una asociación cronológica, topográfica de las tumbas en el Valle de los Reyes. Vayamos ahora más hacia abajo. KV-15 es la tumba de Seti II. KV-10 es la tumba de Amenmese, que fue el usurpador de Seti II durante un pequeño periodo de tiempo en el Alto Egipto. KV-14 es la tumba de Tausert, que fue esposa de Seti II. Después esta tumba se amplió también para Segnacht, otro monarca. KV-58, por ejemplo, es una pequeña tumba donde se han hallado piezas con el nombre de Seti II y Tausert. Se especula que podría ser a lo mejor una pequeña tumba de un hijo de ambos. KV-47 es la tumba del príncipe Siptah, que es el que hereda el trono de Egipto tras la muerte de Seti II. Vemos que también está en esta zona, igual que la KV-13, que fue un canciller, un poderoso canciller en época de el joven rey Siptah, si bien finalmente fue ejecutado en el año 5 de Siptah, pero aquí tiene su tumba también en este pequeño grupito de tumbas de finales de la dinastía XIX. KV-11, finalmente, es la tumba que originalmente inició Segnacht para sí, si bien acabó en la KV-14, que es tumba de Tausert, pero es una tumba que fue terminada, me refiero a la KV-11, fue terminada por Ramsés III. La última tumba que se construye en el valle es la tumba de Ramsés XI. Si bien Ramsés XI, el último ramésida, jamás se enterró en ella. Esta es una tumba con una entrada monumental. Démonos cuenta además de que el corredor de entrada, los corredores tienen más de 4 metros de altura. Esto es una característica, es que las tumbas crecen a lo largo del tiempo, con lo cual si no tuviéramos inscripciones en el interior de estas tumbas, simplemente por ver las dimensiones internas de las mismas, ya podríamos colocarlas en un momento del Imperio Nuevo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que las primeras tumbas del valle, pensemos, yo que sé, en la tumba de Tutmosis III, el corredor apenas llega a los 2 metros de altura. En cambio, ahora estamos hablando de más de 4 metros. Hay un crecimiento, por tanto, que nos ayuda a establecer una cronología de las mismas, más allá de las inscripciones.
La cámara sepulcral de estas tumbas cambia a lo largo del tiempo. Recordemos esa forma ovalada de tumbas como la de Tutmosis III o incluso la tumba de Tutmosis I Hatshepsut. Eran tumbas con una iconografía y un compendio religioso muy concreto, que es el libro del Imiduat, con un techo, en este caso Tutmosis III, decorado con estrellas, sobre un friso Hecker, pero según pasa el tiempo vamos a ver cómo se introducen nuevos compendios religiosos. Por ejemplo, el libro de las puertas en época de Horemheb, o ya en época de Seti I, que es la imagen central. Vemos cómo se añade en el techo el llamado techo astronómico, dejando atrás la decoración simple de estrellas por un listado de decanos y constelaciones egipcias, o por ejemplo en la imagen de la derecha, que pertenece a la tumba de Ramsés VI, podemos ver otros compendios religiosos como el libro de la tierra, y ahora en el techo deja de ser un techo astronómico para convertirse en el libro del día y de la noche, acompañando a la diosa Nut. Entonces vemos cómo los compendios religiosos van cambiando, van desarrollándose a lo largo del tiempo en el Valle de los Reyes, de modo que si en principio solo teníamos el libro del Imiduat, al final de la época ramesida la colección de libros que alcanza el Valle de los Reyes ya es alta. Es muy importante visitar esta página del Theban Mapping Project, porque en ella podemos encontrar bibliografía, planos y bueno, todo un conjunto de referencias sobre las tumbas del Valle de los Reyes y otras tumbas de necrópolis de Tebas Oeste realmente interesante. Pero aparte de las necrópolis que hemos mencionado y de algunos ejemplos que hemos visto someramente, cabe citar otras tumbas en Tebas Oeste. Son tumbas que quedan más aisladas. Por ejemplo, estas imágenes que veis ahora en pantalla pertenecen a 3 tumbas llamadas tumbas de acantilado, tumbas que están en alto. Las 3 son de comienzos de la dinastía XVIII. Por ejemplo, la de la izquierda está al final del Wadi Gabanat el Gurrud y pertenece a 3 esposas sirias de Tutmosis III. La imagen central es la del Wadi Sitak et Taga et Seide, en el que tenemos una tumba de acantilado que pertenece a Hatshepsut cuando ella era reina, antes de ser faraón. Y en la imagen de la derecha vemos la boca de entrada de la tumba identificada por Howard Carter como tumba de la princesa Neferurra, hija de Hatshepsut y Tutmosis II. En otros lugares podemos encontrar más tumbas de acantilado. Por ejemplo, muy cerca de Der el Medina hallamos la tumba de Bab el Malek, una tumba en alto, y a la derecha, en la imagen de la derecha, encontramos la entrada de la tumba DB 320, muy cerquita de Der el Bahari. Esta es la tumba célebre porque en ella se encontraron más de 50 ataúdes que contenían muchos de ellos momias de reyes del Imperio Nuevo, incluso de la dinastía XVII.